Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda la doctora Joana y bienvenidos al módulo de Química Cosmética Básica. Vamos a iniciar. ¿Qué es la química cosmética? Vamos a empezar definiendo lo que sería el término química cosmética, ¿ok? La química cosmética es el estudio de la composición, de la estructura química, de la formulación, de las propiedades, efectos terapéuticos y efectos adversos de los productos cosméticos, de los productos protectores y restauradores de uso tópico en la piel, mucosa y anexos. Además, la química cosmética también se puede definir como la ciencia encargada de estudiar qué compuestos químicos forman un determinado cosmético o dermocosmético, que ya más adelante hablaremos acerca de sus diferencias, pudiendo de esta forma comprobar la viabilidad del uso de este y sus posibles efectos para la salud de la piel. Así se puede obtener información de cuál es el auténtico efecto de los cosméticos y que estos puedan ser aplicados también en la medicina y en otros estudios farmacológicos. Vamos ahora con lo que son las diferencias entre cosméticos y dermocosméticos o cosmecéuticos, como también se llama. Los productos cosméticos son aquellos que están formulados químicamente para tapar imperfecciones y para embellecer la piel, ¿ok? Dentro de este apartado entraría lo que sería el maquillaje, por ejemplo, polvo, bases, labiales, etcétera, inclusive productos de perfumería, productos para el cuidado capilar y corporal. Mientras que los dermocosméticos o cosmecéuticos son productos que están químicamente formulados para tratar afecciones y alteraciones cutáneas. Por ejemplo, hiperpigmentaciones, acné en sus diferentes grados, entre otros. Sin embargo, es importante destacar que ciertos laboratorios de productos cosméticos recientemente han estado sacando productos dermocosméticos eh, que no es que no funcionen, funcionan algunos. Sin embargo, como este no es su fin principal, yo, en mi opinión muy personal, siempre les recomiendo a todos mis alumnos que para uso de ustedes y para uso de sus pacientes, traten de indicar productos dermocosméticos, ¿ok? Aquellos que se consiguen en la farmacia. Frecuentemente, los dermocosméticos los conseguimos en la farmacia, mientras que los cosméticos son más comunes en los supermercados, ¿ok? Algunas marcas cosméticas son Pond's, Garnier, L'Oreal, Nivea, entre otros, mientras que algunos productos dermocosméticos son Babe, La Roche, Eucerin, CeraVe, eh, Biotea, ¿ok? De Cabina Divi, Gasmara, etcétera. Continuamos hablando un poco acerca de cuáles son las funciones de un cosmético. Los cosméticos, por supuesto, tienen ciertas funciones, ¿ok? Tenemos la principal, que es la función higiénica, es decir, busca limpiar y mantener la piel limpia. Tenemos lo que es la función eutrófica, que se encarga de mantener la función de la piel, y estética, que se encarga de embellecer la piel. Recordemos que un cosmético facial en este caso, es la preparación de dichos compuestos para tratar y mejorar afecciones cutáneas faciales, ¿ok? Un cosmético se compone, que igual eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero para que lo tengan en cuenta, se compone de tres elementos fundamentales, digamos. Lo primero, el principio activo, que es lo que le da la función eh, eutrófica, higiénica, etcétera. Dos, el excipiente, que sería el vehículo en el que va disuelto ese principio activo. Y tres, conservantes y adicionales como color y perfume. Continuamos. Tenemos ahora lo que es la nomenclatura INSI, súper importante en cosmética, ¿ok? Para proteger al consumidor, la legislación europea obliga a declarar en su embalaje los ingredientes de un producto cosmético. Y eso es básicamente el INSI, ¿ok? Es decir, declarar cuáles son todos los ingredientes que tiene ese producto en el etiquetado. INSI significa Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos, pero por sus siglas en inglés,
Así los cosméticos comercializados en todo lo que es la Unión Europea deben especificar los ingredientes de los que están compuestos de mayor a menor concentración, siguiendo una nomenclatura común que está en inglés. Las sustancias extraídas directamente de plantas que no tengan alteraciones químicas como tal se nombran según la nomenclatura botánica, perdón, que todo eso yo se los voy a enviar a su correo. Además, están admitidos algunas abreviaturas de ingredientes usados frecuentemente en las diversas formulaciones y todo eso yo se los voy a enviar también, ¿ok? Pero, por ejemplo, que es muy frecuente ver una, una abreviatura muy común es BHA para llamar beta hidroxiácidos y eso indica que el producto tiene ácido salicílico, ¿ok? Otra abreviatura muy común sería AHA o AHA, que significa alfa hidroxiácidos y quiere decir que tiene glicólico, mandélico, cítrico, láctico, tartárico, málico, etc. ¿Ok? Eso está permitido. Otro podría ser PG, que es para abreviar propilenglicol, que es un vehículo. TEA, para colocar trietanolamina, que es un ajustador de pH, etcétera. Vamos ahora con lo que son los elementos externos de un cosmético. Son muchos los elementos que influyen en la decisión a la hora de elegir un cosmético. Uno de los más determinantes es su parte externa, ¿ok? Así como la imagen que el consumidor percibe de ese cosmético, envase, por ejemplo, ¿ok? Por este motivo, las empresas productoras de cosméticos procuran que esta parte externa sea lo más atractiva posible. Los elementos externos de un cosmético son el etiquetado, el envase, el cartonaje y el prospecto. Tenemos lo primero que son el etiquetado, ¿ok? Los laboratorios cosméticos obligan a hacer referencia a diversos elementos en su etiquetado o en un prospecto anexo al cosmético. Que cuando nosotros, por ejemplo, abrimos una cajita de un cosmético, nos encontramos con una hojita que tiene ciertas indicaciones de cómo se utiliza, de efectos adversos, etcétera. Ese es el prospecto, ¿ok? Según el decreto de ley, en los recipientes y embalajes de todo producto cosmético puesto en el mercado deberán figurar con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles, todos los datos que aparecen aquí, ¿ok? En esta imagen que ustedes ven ahí. La lista de ingredientes, que sería el INSI, la fecha de caducidad del producto, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué producto es el del que se está haciendo referencia? Por ejemplo, fíjense que aquí se ve que es una crema con color hidratante. Eso significaría la denominación del producto, ¿ok? La función del producto, también lo pueden ver por acá. El número de lote de fabricación, la indicación del peso o de volumen, cuánto pesa o cuánto trae. Todos esos elementos externos son de suma importancia al momento de elaborar un producto. Además de que la legislación de los diferentes países o de prácticamente todos los países donde se venden productos dermocosméticos o cosméticos lo exige, ¿ok? Eh, Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos, Europa, Argentina, Chile, etcétera, no son la excepción a esta regla. Así que más o menos así debería verse una etiqueta. Además de todo esto, los elementos, de todos estos elementos que ustedes observan aquí, también debe figurar las precauciones particulares de empleo. Por ejemplo, a veces hay productos que dicen mantener fuera del alcance de los niños o mantener fuera de los ojos, del alcance de los ojos. Si le caen los ojos, lávese, enjuáguese con abundante agua, ¿ok? Todo eso son precauciones propias del producto. Y el país de origen, súper importante también, sobre todo cuando importamos o exportamos, es decir, cuando traemos o cuando llevamos el producto de un país a otro. Además del etiquetado, también tenemos el envase, que es un elemento externo súper importante. Digamos que los 5 aspectos fundamentales que han de tenerse en cuenta en un envase son los siguientes: información del producto, diseño, función, material y forma, ¿ok?
En la información del producto, se dice que durante mucho tiempo la información de un producto ha sido un elemento de escasa importancia. El consumidor elegía según lo que le aconsejaba la publicidad, un vendedor o alguien de su entorno, o simplemente por intuición. Tengo una mancha, veo que esto dice crema aclarante, este es para mí. ¿Ok? Actualmente, la normativa europea y la legislación española exigen que se informe sobre varios aspectos relativos al cosmético per se. Y como se ha visto en el punto anterior, el envase debe ser una fuente de información del mismo. Tenemos lo que es el diseño del envase, que va de acuerdo a ciertas características como por ejemplo el tipo de cosmético y la firma comercial. El color también es un elemento del diseño que nos evoca, digamos, el por qué relacionamos el tipo de cosmético que contiene el envase. Por ejemplo, un serum casi siempre viene en un gotero, ¿ok? Una espuma facial casi siempre viene embotellado, una crema facial casi siempre viene en un envase en específico, igual que los protectores solares. Hay ciertos envases que depende también del tipo de producto que nosotros estemos colocando dentro del mismo, porque hay ciertos envases que deben cumplir con ciertas condiciones para evitar que el cosmético pierda su funcionabilidad. ¿Ok? Por ejemplo, si colocamos vitamina C, que es un antioxidante, pero es un producto que se oxida propiamente, si lo colocamos en una botella transparente, se nos va a oxidar y se nos va a dañar. Es por eso que casi siempre los productos que son antioxidantes, como la vitamina C, vienen en un envase de cristal color ámbar, ¿ok? Para evitar que la luz solar lo oxide. Esas también son elementos importantes a destacar cuando ustedes decidan elegir el tipo de envase que van a utilizar. Intentar que el envase en específico no haga que el producto pierda su funcionabilidad. Además de todo esto, el envase nos permite eh, identificar un producto en específico, atraer al consumidor de acuerdo a lo estético que sea ese envase per se y servir como medio publicitario, porque a veces ciertas marcas tienen envases específicos, ¿ok? Entonces ya a veces uno como consumidor, con ver un envase, ya uno sabe qué es el producto. Por ejemplo, las cremas dentales nunca vienen en gotero, eh, etcétera. Ok, los tónicos nunca vienen embotellados en botellas para cremas. Entonces, todo esto tiene que ver, ok, cada producto tiene un tipo de envase en específico. Además de esto, también tenemos lo que es el embalaje, el cartonaje y el prospecto. El embalaje del cosmético es una caja, un estuche o cualquier otro objeto que contiene el recipiente per se o el envase, ¿ok? Y protege a este envase en cuanto se va a transportar, de que se quiebre, de que se dañe, de que se deteriore. El prospecto es la información escrita dirigida al usuario que acompaña al cosmético. Contiene explicaciones de los efectos del producto e instrucciones sobre su aplicación. En muchas ocasiones se aprovecha para adjuntar información sobre otros cosméticos complementarios. En el prospecto y en el cartonaje se indican los ingredientes junto con los datos del fabricante. Ni en el envase, ni en el cartonaje, ni en el etiquetado, ni en el prospecto se pueden atribuir propiedades o acciones que no posean o que excedan de las funciones cosméticas, como por ejemplo propiedades curativas, ¿ok? No han de incluir afirmaciones falsas o que induzcan a un error. Un ejemplo, olvídate de las manchas, eliminador de manchas, no, ¿ok? Eso no debe contener ese tipo de información. De hecho, eso de crema blanqueadora, tampoco, porque blanquea realmente, eh, hay que evaluarlo, ¿ok? Pero bueno, continuamos hablando un poco acerca de lo que es la composición de un cosmético y ya nos vamos a ir con lo que serían los elementos internos. ¿Cómo se compone químicamente un cosmético? Lo primero que tenemos es el principio activo, que sería el principio que le va a dar la función neutrófica a el producto como tal. ¿Ok? Por ejemplo,
Si yo tengo un suero para manchas, tiene que tener un principio activo despigmentante. Ah, puede ser que tenga ácido glicólico o ácido tranexámico. Ese sería el principio activo. Tenemos el excipiente, que sería el vehículo, es decir, en qué tipo de solución viene disuelto ese principio activo. El principio activo tiene que ir disuelto en una solución en específico, que puede ser gel, puede ser en máscara arcillosa, puede ser en mascarilla, puede ser en suero o en agua, puede ser en aceite, dependiendo, ¿ok? Y tenemos también los conservantes, el color y el perfume. Empecemos con hablando un poco acerca de lo que sería la formulación, y lo primero que tenemos que tener en cuenta son las texturas de los diferentes productos cosméticos, que en la mayoría de los casos van orientados a las afecciones cutáneas o a los tipos de piel en específico. Tenemos diferentes texturas, tales como líquido, los sueros, por ejemplo, la mayoría son un poquito más espesos que el agua, pero son líquidos. Gel espumoso, como por ejemplo lo que son las espumas limpiadoras, loción, suero, que son un poco más pesados, y cremas, que ya serían mucho más pesados. Un ejemplo pudiera ser que el líquido, el gel y el suero se utilizan más que todo para pieles seborreicas, para tratar de no congestionar, de no obstruir, etcétera. Y las cremas, las lociones se pueden utilizar más que todo en pieles secas o deshidratadas. Un excipiente líquido me va a dar como resultado un producto líquido. Uno sólido con gas me va a dar como resultado una espuma, y un líquido con aumento de la viscosidad me va a dar un gel, ¿ok? Algunos ejemplos de algunos los productos que me van a generar estas texturas sería el agua, el propilenglicol, el alcohol, la glicerina, la acetona, en caso de que el producto activo no se disuelva en agua, entre otros que vamos a ir viendo más adelante. ¿Okay? La mayoría de los principios activos los disolvemos en estos productos que ustedes ven aquí: agua, propilenglicol, alcohol cetearílico, por ejemplo, glicerina, acetona, entre otros. Seguimos con lo que serían las fases de una formulación. Las fases de las formulaciones tienen que ver con la textura o consistencia del producto que estamos utilizando, ¿ok? Por ejemplo, un producto monofásico es cuando no se distingue la sustancia en la mezcla, mientras que uno polifásico, que pudiera inclusive ser bifásico, hay que agitarla para conseguir una mezcla homogénea. Conocemos los desmaquillantes o las aguas micelares, que son bifásicas, que tienen dos fases: una fase oleosa, que es un aceite, y una fase acuosa, que es el agua, que para que se mezclen tenemos que agitarlas, y al final siempre el aceite queda arriba y el agua queda abajo, porque el aceite pesa menos molecularmente hablando, por eso es que flota, ¿ok? Esas son las fases de una formulación, y esto es importante que lo sepan, porque cuando hacemos en la práctica las fórmulas, las preparamos por fases: primero lo oleoso, luego lo acuoso, y así, para que se pueda disolver bien, y cuando ustedes tengan el preparado final, no se separen los productos, ¿ok? Sobre todo si trabajamos agua y aceite. Primero tenemos que mezclar todos los aceites con el disolvente, que es el producto que nos va a permitir que no se separe cuando lo mezclemos con el agua, y todo lo que va en el agua aparte con el agua, y después de que se mezcle se agita todo, porque si lo hacemos, es decir, un recipiente, y colocamos todos los productos encima, se separa y se vuelve un desastre al final, ¿ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Seguimos hablando un poco de lo que son los elementos internos de un cosmético. Tenemos lo que son los tensioactivos, que son los agentes limpiadores. Son necesarios para evitar la acumulación de residuos, en este caso en la piel, ¿ok? Los tensioactivos son lo que hace que el producto limpie, hablando de limpiadores en este caso, por supuesto. Lo que hace que el producto haga espuma, que limpie, son los tensioactivos, o los surfactantes, que es lo mismo. Un surfactante es un agente tensioactivo, ¿ok?
Tenemos lo que son los conservantes, que son necesarios, escúchenme bien, los conservantes son necesarios para evitar la proliferación de bacterias y para asegurar la estabilidad de los componentes, ¿ok? Recuerden que donde hay agua hay vida, siempre. Donde hay agua se desarrollan hongos, se desarrollan moho, se desarrollan y se multiplican virus y bacterias, ¿ok? Por eso siempre, siempre los productos deben tener conservantes. Eso de productos sin conservante no es de todo cierto, porque un producto sin conservante no dura más de un día y un producto sin conservante en un almacén o en un supermercado que no se vendió hoy, es mentira que lo van a tirar a la basura, ¿ok? Porque eso generaría pérdidas millonarias a los laboratorios. Todos los productos tienen conservantes, solo que unos en menor y otros en mayor medida. Ese era el tema que habían con los conservantes y por eso fue que satanizaron tanto el tema de los conservantes. ¿Por qué lo hicieron? Porque le colocaban demasiada cantidad de conservantes, tanto que llegaba a causar ciertos efectos nocivos en la piel de los pacientes y esto lo hacían era para eso precisamente, para evitar que el producto se contaminara cuando estaban en grandes almacenes o en grandes supermercados y no se vendían diariamente o tardaban ciertos lotes y se perdía, habían pérdidas millonarias. Entonces, por eso le colocaban una cantidad increíble de conservantes a los productos y lo que hacían es que estos conservantes irritaban y causaban ciertos estragos en las pieles de los pacientes, ¿ok? Pero los conservantes son necesarios porque si no se te daña el producto, si no el producto no te va a durar más de un día, ¿ok? Ya el día siguiente ahí va a haber crecimiento bacteriano, moho, hongo, aunque ustedes no lo vean macroscópicamente, ustedes le ponen un microscopio a eso y ahí va a haber crecimiento bacteriano, viral, hongos, o sea, micótico, etcétera. Entonces, siempre tenemos que asegurar la estabilidad de nuestros productos, sobre todo si los vamos a utilizar no solo en nuestra piel, sino en la piel de un paciente o en la piel de una persona ajena, porque el hecho de que esto cause ciertos daños puede ser objeto de demanda. Tenemos lo que son los aditivos, que en este caso serían colorantes, perfumería, etcétera. A mí me gusta trabajar con extractos en caso de perfumería y mica para los colorantes. Tenemos lo que son los abrasivos, que son exfoliantes. Son esas micropartículas que ustedes notan en los exfoliantes, esos microgránulos que hacen ese peeling mecánico, ¿ok? Tenemos lo que es la harina de grano de avena o el polvo de cáscara de nuez, son los que se utilizan más frecuentemente, porque son bien suavecitos, bien ligeros para la piel, no causan daños importantes, ¿ok? Son bien suavecitos. Tenemos lo que son los antioxidantes, ahí tenemos la vitamina E o tocoferol, el extracto de plantas como té verde, manzanilla, romero, semillas de uva, entre otros. Tenemos los agentes quelantes que ayudan a mejorar la estabilidad de los productos al unirse con iones metálicos que puedan estar presentes en otras materias primas. Tenemos el ácido cítrico ahí, el heptadisódico o el heptatetrasódico, que se utiliza en ese tipo de productos, se utiliza más que todo en la elaboración de tubos de ensayo, etcétera. Los colorantes que a mí me gusta utilizar son en polvo. Fíjense, aquí está la dosis, porque vamos a trabajar con dosis al momento de formular, así que préstenle atención a las dosis. Tenemos en polvo, lo vamos a utilizar de 0.1 a 0.2%. ¿Cómo vamos a obtener o cómo voy a obtener, doctora, 0.1 a 0.2%? Vamos a hacer la siguiente mezcla. En 99 gramos de agua colocamos un gramo de colorante en polvo y vamos a tener 0.1 a 0.2%. ¿Ok? Vamos a tener 0.1 con esta, con esta solución o con esta disolución. Otros colorantes sería ácido green, basic yellow, óxido de hierro rojo, óxido de cromo verde, que son hidrosolubles, es decir, se disuelven muy bien en el agua. Siempre tienen que, al momento de comprar algún colorante, sea mica, lo que sea, eh, si van a trabajar con soluciones acuosas, cerciorarse de que sean hidrosolubles, porque si no se les va a formar una capa arriba de colorante
y no va a pintar como tal. La función del colorante per se, y eso lo vamos a ver en la práctica, no es pintar el líquido como tal, sino que da como una especie de color muy bonito al producto que se ve reflejado más en el envase. Ustedes ven por ejemplo, en los sueros, ustedes ven que es morado, pero cuando ustedes realmente agarran el gotero, la gotica es blanca, ¿ok? Esa debe ser la función, por eso es que se coloca así 99 gramos de agua y 1 gramo de colorante en polvo, porque no se puede tampoco saturar de color el producto per se, porque además cambia un poco la estructura química de la formulación. Continuamos hablando acerca de lo que son los astringentes. ¿Qué son los astringentes? Son productos tensores y tonificantes. Tenemos el alcohol, el extracto de amamelis. También tenemos lo que son los estabilizadores de emulsiones, que son complejos blancos y cremosos que se forman cuando se mezcla el aceite y el agua. Los utilizamos muchísimo en lociones corporales, cremas. Los estabilizadores no forman la emulsión, pero ayudan a mejorar la estabilidad de las emulsiones. Es decir, para que no se separe, porque estamos utilizando agua y aceite. Para que no se separe, funciona la emulsión. Emulsifica la sustancia, ¿ok? Una vez formada, evitando que se separe en fases. Tenemos también lo que son los gelificantes. Los que más se utilizan es la goma guar y Santana. Me gusta muchísimo utilizar la goma Santana para elaborar sueros. De hecho, el serum que vamos a utilizar es con goma Santana en la práctica. Con goma Santana podemos preparar geles a bases de agua, como por ejemplo geles de ducha, champú, jabones líquidos, y también se puede utilizar para estabilizar algunas cremas y evitar, es decir, como disolvente, ¿ok? Y que no se separe en fase. Fíjense que les estoy dando la dosis va de 0.2, 1 hasta 5%, dependiendo de el producto que vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a hacer un suerito y queremos que ese suerito sea suave, que penetre fácil, que no vaya a obstruir los poros, lo podemos utilizar 0.2, 0.5 hasta 1. Si vamos a utilizar un gel de ducha o un jabón líquido, podemos hacerlo 1, 2%. Y si vamos a hacer champú o para estabilizar crema, o sea, cosas mucho más acuosas, entonces utilizamos una dosis de 4 a 5%. Mientras más alto el porcentaje, más acuoso va a quedar el producto. Tenemos la goma guar, que es mucho más espesa que la goma Santana. Se utiliza para creación de cremas y leches corporales y la dosis va de 0,1, 0,5 hasta 1%. Igual dependiendo del producto en específico. Por ejemplo, las cremas tienen una consistencia más pesada, entonces utilizamos un 1%. Las leches corporales un poco menos, utilizamos 0,5, 0,7, dependiendo de, ¿ok? Seguimos con lo que son los acondicionadores de la piel. Aquí tenemos los emolientes. Un ejemplo de emolientes son cocoglicéridos, triglicéridos, aceite mineral o vegetal y la dimeticona, que se utiliza mucho en productos capilares. Y los humectantes como glicerina, propilenglicol, sorbitol, ácido hialurónico y aloe vera. Los emolientes proporcionan suavidad a la piel, eh, hidratan y regeneran. Los humectantes retienen el agua, ¿ok? Retienen el agua aportada y absorben la humedad del aire circundante, ayudan a retardar la pérdida de agua transepidérmica. Es decir, ayudan a que el agua que nosotros estamos aportando en una hidratación no se pierda, no se evapore, porque hay ciertas condiciones que hacen que el agua que nosotros le proporcionamos a la piel se evapore, como por ejemplo la exposición solar sin protección. Es un ejemplo ideal. Seguimos con lo que son los misceláneos, que son extractos de plantas o de algas y complejos de dimeticona y proteínas hidrolizadas. Además, también tenemos lo que son los oclusivos, que se encargan de bloquear la evaporación de agua. Y estos oclusivos son agentes humectantes, ¿ok? Por ejemplo, la manteca de karité, el aceite de semilla de jojoba, triglicérido de caprílico, dileoato de propilenglicol, ¿ok? Estos son oclusivos y humectantes, es decir, sellan la hidratación, sellan la humedad para evitar que el agua se evapore. La mayoría de los oclusivos o de los humectantes son
componentes oleosos, ¿ok? Recuerden que nuestro manto protector de la piel es un manto hidrolipídico, es decir, tiene agua, hidro, y tiene grasa, lipídico. Eso hace que la piel se mantenga hidratada, bonita, saludable, etcétera. Es decir, todas las pieles necesitan agua y grasa, agua y aceite, ¿ok? Así que los oclusivos son indispensables, son importantes. Obviamente tenemos un paciente con una condición de seborrea, con un acné, etcétera, no le vamos a colocar manteca de karité ni nada de eso, ¿no? Porque aunque no son productos obstructivos, pueden de cierta forma alterar esa condición o esa afección en específico. Pero en pieles normales, eudérmicas, es importante mantener, digamos, una barrera hidrolipídica saludable, es decir, a proporcionar tanto agua como componentes que sean oleosos, que nos ayudan precisamente a eso, a bloquear la evaporación de agua, a evitar que se pierda la hidratación, ¿ok? Las ceramidas también son humectantes, son propiedades, son principios activos humectantes. Vamos a hablar un poco, siguiendo con lo que son los elementos internos de un cosmético, acerca de los aceites de uso cosmético, que se pueden utilizar de acuerdo al tipo de piel del paciente. Por ejemplo, tenemos aceites esenciales para piel sensible, aceite de geranio, de lavanda, camomila y rosa, son ideales para piel sensible. Desinflaman, quitan la rojez, ¿ok? Aceites para piel seborreica, ¿se pueden utilizar? Claro que se pueden utilizar, ¿ok? Estos son aceites no obstructivos, no comedogénicos, y si ustedes lo tienen en sus manos se dan cuenta de que son bastante suaves y penetran con muchísima facilidad, ¿ok? Se puede utilizar el aceite de cedro, cítrico, de ácido cítrico, de árbol de té, que por cierto en nuestra suero vamos a utilizar un extracto de árbol de té. Es importante que ustedes sepan que los aceites son extractos oleosos, ¿ok? Existen varios tipos de extractos. Los aceites son extractos oleosos, es decir, extraemos de la planta el componente oleoso. En líneas generales, los aceites vegetales están formados por ácidos grasos, ya sean sólidos, líquidos, saturados o insaturados, monoinsaturado, poliinsaturado. Estos últimos contienen ácidos grasos esenciales como omega 3 y 6, que lo conocemos porque lo vemos en diferentes suplementos de alimentación, que no son producidos por el cuerpo. ¿Ok? Eh, ¿Cuáles son los beneficios de estos aceites? Hidratan y nutren, previenen arrugas, mejoran la elasticidad de la piel, atenuan manchas, limpiar el rostro del maquillaje, ¿ok? Se puede utilizar para pieles secas, escamosas, etc. También hay unos que funcionan como coadyuvante, digamos, al tratamiento de la piel seborreica. Ojo, no estoy hablando de una piel con acné, estoy hablando de una piel seborreica. Además, para la piel grasa también se puede utilizar aceite de girasol, de avellana, jojoba, uva, moringa, granada también. Fíjense una cosa, no todos los aceites engrasan la piel, ¿ok? Siempre y cuando sepamos utilizarlos y sepamos cuál utilizar. Por eso les digo que sí se pueden utilizar ciertos aceites esenciales para piel seborreica. También tenemos lo que son los aceites esenciales para piel seca. Tenemos salvia, mirra, ylang ylang, lavanda, entre otros. Para pieles secas también tenemos aguacate, albaricoque, argán, coco, almendras. Se utiliza muy bien. El de almendras es ideal para pieles secas, ¿ok? Eh, Como les digo, hay que saberlos utilizar, ¿ok? No es que es un gotero de aceite. Eso es un poquitico lo que se coloca para evitar obstruir los poros. Sin embargo, fíjense una cosa, los aceites per se no penetran en la piel, o sea, no penetran profundamente. Lo que hacen es que se unen a los ácidos grasos naturales propios que ya tiene la piel y restauran y o potencian lo que es la barrera hidrolipídica, sellan el manto hidrolipídico para que no haya una pérdida de agua transepidérmica. Básicamente eso es lo que hacen los aceites, ¿ok? Pero no es que penetra profundamente. Por eso es que los que son pesados obstruyen, porque crean como una especie de sellado, por así decir, ¿ok? Y bueno, hay algunos que sí pueden ser comedogénicos, así que presten atención a los que les estoy dando acá para que sepan cuál utilizar
en cada caso en específico. Volviendo aquí con lo que son los aceites para uso para piel seborreica, que me interesa mucho que lo tengan en cuenta. En caso de pieles con una hiperproducción sebácea importante, los aceites no se deben utilizar en un porcentaje mayor a 0 hasta 1%, ¿ok? En pieles normales hasta 2 y en seca o maduras hasta 3. Es importante que tengan esto en cuenta porque también la dosificación, el porcentaje, tiene mucha influencia en qué tanto va a obstruir o qué tanto puede obstruir un poro un aceite. ¿Qué aceites no obstruyen los poros? Argán, cártamo, karité, girasol, brócoli, caléndula y los que ustedes ven aquí, árbol de té, etcétera. ¿Cuáles sí obstruyen los poros? Semilla de uva, rosa mosqueta, mango, oliva, de arroz. Los que obstruyen más o menos los poros, almendra, albaricoque, aguacate, jojoba, oliva, sésamo. Y los que obstruyen mucho, maíz, semilla de algodón, soya. Los que están prohibidos en pieles seborreicas, tiene que ser solamente en pieles muy secas, manteca de cacao, coco y palma, y los que no se deben utilizar en ningún caso, germen de trigo, porque son o sea, obstruyen mucho los poros, ¿ok? Recuerden que en una piel seca, pues es muy difícil que se obstruya un poro porque tienen una inadecuada producción sebácea. Es decir, no importa cuánto aceite ustedes coloquen, no se va a obstruir, pero de pieles eudérmicas a seborreicas sí hay que tener cuidado. Seguimos. Vamos a hablar un poquito acerca de los agentes antiedad. En los agentes antiedad tenemos el principal, que es el ácido hialurónico, que sabemos que es una molécula que tiene la capacidad de retener agua, ¿ok? Es decir, aporta hidratación. Existen varios tipos de alto peso molecular. ¿Qué quiere decir de alto peso molecular? Que no penetra profundamente porque su molécula es muy grande, ¿ok? Entonces no tiene la capacidad de penetrar de forma profunda, pero acciona más rápido. Es decir, una deshidratación superficial, uno de alto peso molecular va a funcionar de forma inmediata. Tenemos el de bajo peso molecular, que penetra profundamente porque obviamente tiene una molécula más pequeña y por eso penetra más profundo, pero su acción es más prolongada, ¿ok? Es decir, tiene una función a largo plazo. Un ejemplo, en cabina podemos utilizar productos con ácido hialurónico de alto peso molecular porque queremos que nuestro paciente vea resultados inmediatos, ¿ok? O sea, que si está deshidratado, tenga una hidratación de forma inmediata. Pero en casa el paciente puede utilizar o debe utilizar un ácido hialurónico de bajo peso molecular, ¿ok? Porque funciona a largo plazo. Eh, yo les voy a dejar en una tablita lo que son los pesos moleculares para que ustedes más o menos sepan. Por ejemplo, el alto peso molecular llega hasta la capa córnea, ¿ok? El medio peso molecular, que también existe, llega hasta la epidermis. Y el bajo peso molecular, entonces sí llega hasta la dermis. La presentación comercial para elaboración de productos, que es nuestro fin de hoy, viene en líquido y en polvo. El que yo tengo es en polvo, yo se lo voy a mostrar en polvo, ¿ok? Pero también viene líquido. Como sea, ustedes lo pueden utilizar. Tenemos también la vitamina B3, bueno, que no la tengo aquí, pero es la niacinamida, que también funciona como agente antiedad, ¿ok? Ayuda con la pigmentación, reduce las arrugas, es antiacné, lo tengo más adelante en agentes antiacné y fortalece la barrera cutánea. Tenemos también la vitamina C, que es antioxidante, antimanchas y anti-aging. Y sabemos que la vitamina C se conoce comercialmente como ácido ascórbico, pero quiero que ustedes sepan que en formulación o en líneas generales existen muchos tipos de vitamina C, ¿ok? El que se utiliza para cosmética es el ácido ascórbico, pero existen otros, porque ustedes pueden escucharlo o pueden verlo por allí. Está el fosfato de ascorbilo de sodio, el fosfato de ascorbilo de magnesio, el ascorbato de sodio, el ascorbato de calcio y el palmitato de ascorbilo. Todos esos son derivados de la vitamina C, además de, por supuesto, el ácido ascórbico,
que es el que utilizamos para la elaboración de diversos productos y es el que ustedes van a ver más en las presentaciones de los productos que ustedes compren, ¿ok? También tenemos el Q10, el retinol o derivados de la vitamina A, que es antioxidante, regenera las células y produce colágeno y elastina. También tenemos la ubiquinona o el Q10. Tenemos que recordar que el retinol o el ácido retinoico, mejor dicho, es la forma más pura y activa de la vitamina A para usar a nivel tópico. Es muy eficaz como agente exfoliante. También se utiliza como al ser queratolítico, es decir, producir una exfoliación química, funciona muy bien para sebo regular, ¿ok? Y para líneas finas de expresión, por eso lo tengo aquí en agentes antiedad. El retinol es un precursor del ácido retinoico, por lo tanto es algo menos potente eh, que el ácido retinoico per se, pero también es menos irritante, porque el ácido retinoico es más fuerte, es más irritante. Y en función de la concentración y el pH, será más o menos eficaz contra las manchas, marcas de acné y envejecimiento en general. El nivel de uso tópico, atención, es de cero o el porcentaje o la dosis es de 0,1 a 3%. Es decir, el retinol lo usamos para formular de 0,1 hasta 3%, ¿ok? Y usualmente el pH es mayor a 4 o mayor a 3, ¿ok? Cuando lo vamos a formular no podemos hacerlo muy ácido porque puede causar quemaduras e irritación. Entonces, la coenzima Q10 se conoce también como biquinona, es un antioxidante y anti-aging y se usa principalmente en pieles maduras. Tenemos los alfa y beta hidroxiácidos, glicólico, láctico, mandélico, cítrico, málico, tartárico, ¿ok? Y el beta hidroxiácido, ácido salicílico, son exfoliantes químicos, funciona mejor, del 5% al 8% y un pH de 3 a 4. Los exfoliantes químicos de uso domiciliario funcionan mejor en pH de 3 a 4. Recuerden que aquí no es, o sea, esta química cosmética va orientada a elaborar productos para uso domiciliario, ¿ok? Ya el producto de cabina es diferente porque usualmente, por lo menos los ácidos, deben ser menor a 3. Eh, el pH debe ser menor a 3, ¿ok? Y pues los porcentajes son más altos, 15, 20, 30%, 50, 70, dependiendo de, ¿ok? Pero para uso domiciliario, el pH de los productos tiene que ser entre 3 o 4, es decir, no pueden ser tan ácidos. Recuerden que el pH mientras más bajo, más ácido, más irrita, más quema. Entonces los productos de uso domiciliario no pueden ser tan irritantes. Recordemos que un pequeño repaso de los alfa y beta, los alfa son hidrosolubles y los beta son liposolubles, es decir, los alfa se disuelven mejor en el agua, por eso se utilizan más que todo en pieles secas para proporcionar hidratación, ¿ok? Y por eso los diluimos en química más que todo en agua. Y los beta hidroxiácidos se diluyen mejor en aceite. Si vamos a hacer un producto, recordemos separar las fases, como les expliqué hace unas diapositivas atrás, y mezclar, por ejemplo, en la fase oleosa, el aceite en el que vayamos a diluir o el vehículo en el que vayamos a diluir, supongamos que es glicerina, con el beta hidroxiácido y agua con alfa hidroxiácido porque se van a diluir mejor. Y ya después, si se quieren mezclar, pues se mezclan, no hay problema. En componentes antiacné tenemos peróxido de benzoilo, ácido salicílico, azufre, niacinamida y alfa hidroxiácido. Para acné no inflamatorio se puede utilizar retinoides, beta hidroxiácido, ácido acelaico y niacinamida, ¿ok? Me encanta la niacinamida porque además hidrata. Sabemos que algunos componentes antiacné pueden resecar un poco la piel. Siempre hay que, por ejemplo, si utilizamos retinoides, como el retinol, indicarle hidratación al paciente porque va a sentir la piel muy áspera, ¿ok? Muy reseca. Para acné inflamatorio funciona mejor el peróxido de benzoilo y los retinoides, ¿ok? Porque ayudan como a secar
esas pequeñas lesiones inflamatorias. Recordemos que ya un acné importante, grado 3, grado 4, ya es competencia dermatológica porque el tratamiento eh, no es solo tópico, sino también oral. Probablemente el dermatólogo le indique alguno de estos componentes, ¿ok? Adicional al tratamiento vía oral. Seguimos con lo que son ahora los agentes calmantes. En los agentes o principios activos calmantes tenemos lo que es el aloe vera, la, la lantoína, la avena coloidal, el bisabolol y el aceite de rosa mosqueta. Quiero aprovechar de darle un poco hacia atrás acá para decirles cuáles son las dosis, ¿ok? Por ejemplo, del ácido salicílico, la concentración debe ser de 0,5 y 5% máximo, ¿ok? Del peróxido de benzoilo, esto es para formulación, de 2,5 para iniciar y se puede llegar al 5 posteriormente, ¿ok? Estas dosis son importantes para que ustedes lo tengan en cuenta y lo anoten por allí, porque recuerden que en formulación trabajamos con dosis al final para que ustedes sepan cuáles son las dosis que van a colocar, ¿ok? O cuáles son los porcentajes que van a colocar en la hoja. Entonces, seguimos más adelante con agentes despigmentantes. Bueno, en los agentes despigmentantes tenemos el ácido acelaico, ácido cógico, isopropilcatecol, alfa hidroxiácidos, tranexámico. Tenemos también la hidroquinona, pero es tóxico y ya casi no se usa, ¿ok? Para prevenir y tratar manchas que atenúen en la epidermis, formulamos productos con ácido cógico, que inhibe la producción de melanina, retinoides, que ayuda a distribuir la melanina de forma correcta y aumenta la renovación celular, filtro solar, por supuesto, para proteger la piel de hiperpigmentaciones futuras, y productos antiinflamatorios para prevenir la hiperpigmentación postinflamatoria. También utilizamos inhibidores enzimáticos de la tirosinasa, ¿ok? Que la tirosinasa está dentro de lo que es la melanogénesis. Repasen hiperpigmentación. Entonces, ¿cuáles inhibidores enzimáticos de la tirosinasa tenemos por aquí? Tenemos la hidroquinona, ácido cógico, ascórbico, fítico, ferúlico y arbutina, ¿ok? También tenemos algunos extractos vegetales que son ricos en feniflavonoides, como la gayuba, limón, aloe vera, uva, regaliz, romero, té verde, manzanilla, entre otros. También tenemos los inhibidores no enzimáticos de tirosinasa. Ahí está solamente el ácido acelaico, ¿ok? Y tenemos diversos sinergizantes, ácido retinoico, alfa hidroxiácidos, salicílico y niacinamida. Atención aquí en formulación, ingredientes que no se deben mezclar o que no se pueden mezclar porque pueden causar alteraciones cutáneas. Por ejemplo, retinoides más beta o alfa hidroxiácido es muy irritante. Vitamina C más alfa o beta hidroxiácido combinados no funcionan, ¿ok? Uno le quita la función al otro, no funcionan. Beta hidroxiácido y peróxido de benzoilo es muy irritante. Retinoides y vitamina C también es muy irritante. Peróxido de benzoilo y retinoides produce una resequedad severa. Así que por favor tengan en cuenta que estos ingredientes están prohibidos y no se pueden mezclar. Se pueden trabajar por separado, en formulaciones separadas, pero no se pueden mezclar. Ingredientes que sí se pueden mezclar: beta hidroxiácidos y niacinamida, vitamina C más protector solar, ácido láctico con glicólico, ceramidas más ácido hialurónico, que es mi combinación preferida para mantener la barrera o el manto hidrolipídico saludable, y el retinol y niacinamida también. Seguimos. La vitamina C y la vitamina E también se pueden mezclar, eh, incrementan el colágeno, así que también recomiendo. Ok, ahora seguimos con lo que son los ajustadores de pH. Estos ingredientes se utilizan para ajustar el pH a un rango determinado, ¿ok?
los ácidos bajan el pH. ¿Qué ácidos utilizamos? Ácido cítrico y ácido láctico. El que se utiliza con más frecuencia es el ácido cítrico. A veces hay personas que me dicen, doctor, este serum tiene ácido cítrico, pero ¿por qué? Si es de ácido hialurónico. Es porque lo utilizaron como ajustador de pH. Porque normalmente en una solución acuosa, es decir, en una solución que hacemos en base o a base de agua, el agua tiene un pH de 7. ¿Ok? Recordemos que es el pH. El pH o potencial de hidrógeno es una regla o un parámetro que se utiliza para medir el nivel de acidez o alcalinidad de un producto acuoso, es decir, de un producto cuya base es agua, ¿ok? Cuando se elaboran productos a base de agua, recordando que la piel tiene un pH, recordando que la piel tiene un pH de 4.5 a 5.7 aproximadamente, debemos tratar de utilizar productos que se asemejen a ese pH. Por ejemplo, que tengan un pH 6 es un pH aceptable, pero ya un pH 7 o un pH por encima es muy alcalino y un pH muy bajo entonces es muy ácido, ¿ok? Entonces, que cuando hacemos un producto cuya base es agua, o sea, estamos utilizando agua, hay que ajustar el pH, hay que bajar el pH. Entonces, por eso puede ser que un serum de ácido hialurónico tenga ácido cítrico. Es porque lo utilizaron como ajustador de pH para bajar el nivel de alcalinidad de ese producto, porque probablemente si miden el pH de ese suero sin el ácido cítrico es de 7, ¿ok? O de C punto algo. Sin embargo, cuando lo bajamos, entonces logramos llegar a un pH de 6 o de 5 punto algo que pudiera ser un pH aceptable. Tenemos lo que son las soluciones bases que aumentan el pH. Ahí tenemos el hidróxido de potasio y la trietanolamina, que es la que más se utiliza. La que más se utiliza es la trietanolamina, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos un producto que nos quedó muy ácido, entonces lo que hacemos es que aumentamos un poco más el pH con trietanolamina, ¿ok? Variaciones del pH en la piel puede producir patologías, además de perder agua y producir deshidratación, resequedad, etc. El pH ideal para la mayoría de los productos faciales debe ser entre 4.5 a 5.7 o máximo 6, ¿ok? Más o menos. ¿Cómo corregir el pH de tu piel? No jabón en barra para la cara. ¿Por qué? Porque los jabones en barra pasan por un proceso que se llama saponificación, que es para que se conviertan en ese material duro, ¿ok? Y eso, o sea, el pH de ese producto, de esa mezcla, tiene que estar en 7 a juro, porque si no, el jabón no se saponifica. Entonces, todos los jabones tienen pH neutro, o sea, todos los jabones en barra. Por eso para el rostro no se recomienda los jabones en barra, a menos que sea un jabón con medicamento, por ejemplo, un jabón formulado con antibióticos o algo que vaya a una condición en específico. Entonces, por eso lo mejor es utilizar jabones líquidos, ¿ok? ¿Cómo corregir el pH de tu piel? Otro punto sería usar tónicos luego de la limpieza. Los tónicos equilibran el pH, ¿ok? Y usar antioxidantes como vitamina C, vitamina B3, o niacinamida, vitamina E o tocoferol, etcétera. ¿Cómo se hace un ajuste de pH? Que de todas formas esto lo vamos a ver en la parte práctica. Pero atención aquí, por favor. Para disminuir el pH, es decir, para hacer más ácido el producto, por ejemplo, de 9.5 a 5.7, se agrega una concentración diluida de ácido cítrico, solución al 50% peso volumen, o ácido láctico, 88% peso volumen, hasta alcanzar el pH deseado. Para aumentar el pH, es decir, para que sea más alcalino, de 3 a 5, se agrega una concentración diluida de hidróxido de sodio, solución al 10% peso volumen, o trietanolamina al 30% peso volumen, que yo les voy a explicar qué es eso, peso volumen, etc. Se agrega comúnmente hasta alcanzar el pH deseado, ¿ok? O sea, se va agregando y se va midiendo, o sea, que va agregando y se va midiendo para que sea más exacto y para que no se les vaya a pasar el pH. De todas formas, les voy a enseñar a medir el pH en la práctica. ¿Cómo se mezcla o cómo se hacen estas soluciones?
Usualmente la trietanolamina no se prepara como tal, sino que ya viene lista solamente de que ustedes vayan colocando las goticas y se va subiendo el pH. Pero el ácido cítrico sí tiene una preparación, ¿ok? Se miden, atención, anoten por allí, 25 gramos de agua purificada en un recipiente. Puede ser agua purificada, es decir, agua de botellón, agua filtrada. Lo importante es que no sea agua de la llave porque esto modifica también el pH, ¿ok? Agrega 25 gramos de ácido cítrico. Se mide, se pesa, perdón, en un peso que es exacto, en un peso de precisión, se llama eso. Van a pesar 25 gramos de ácido cítrico y esos 25 gramos se van a agregar al agua. Se puede calentar suavemente, ¿ok? Y se revuelve hasta que se disuelve y posteriormente se deja enfriar completamente y luego lo vertimos en un recipiente y lo tapamos y ahí tenemos nuestra solución de ácido cítrico eh, para que esa solución está a 50% peso volumen eh, para que entonces podamos ajustar el pH de los productos que nosotros vayamos a elaborar o vayamos a realizar. ¿Ok? La parte de cómo medir el pH se las voy a enseñar en la práctica. Entonces, tenemos las aguas de preparación. El agua es uno de los materiales más económicos para elaborar productos. Es uno de los vehículos más económicos, porque existen otros vehículos, glicerina, propilenglicol, alcohol, etcétera. El agua es mejor por ser natural, porque hay muy pocas efectos adversos registrados, contraindicaciones y se puede utilizar o se debe utilizar agua purificada, que pudiera ser agua filtrada de botellón o de algún filtro, o agua estéril, agua esterilizada, ¿ok? Tiene que ser agua, no soluciones. Estas son las que más se utilizan. Entonces, seguimos. Aquí tenemos los conservantes. Los conservantes, les había hablado al principio, hace unos minutos acerca de los conservantes. Aquí les coloqué, existen muchos, pero aquí les coloqué los de amplio espectro. ¿Qué significa de amplio espectro? De amplio espectro significa que conserva el producto o protege el producto de todos los microorganismos, porque hay unos que funcionan solamente para virus y bacterias, otros que funcionan solamente para moho y hongos, ¿ok? Que son los más comunes. Moho y hongo es lo que crece más fácil en el agua. Eh, pero estos que están aquí son de amplio espectro, es decir, funciona para todos. En la práctica vamos a utilizar fenoxietanol, pero también me gusta muchísimo la hidantoína. Estos son los famosos parabenos. Los parabenos son conservantes, ¿ok? La hidantoína es de amplio espectro, se recomienda para formulaciones y emulsiones acuosas, ¿ok? Es decir, cuya base es agua. Se puede utilizar para sueros, por ejemplo. Tiene una alta solubilidad en agua. Vida útil de 12 a 18 meses, es decir, le da al producto aproximadamente de 12 a 18 meses después de abierto. Y la dosis va de 0,1 a 0,6%. Tenemos el metilparaben o metilparabenos, también se conoce como propilparabeno. Estos también ustedes lo pueden conseguir como parabenos o nipagin, nipazol y nipagin. Se utilizan más que todo para alimentos y cosméticos. La dosis va de 0,1 a 0,3 y es eficaz para hongos y bacterias gram positivas. El fenoxietanol es de amplio espectro, la dosis va de 0,5 a 1,5, ¿ok? Tenemos también el diazolinidil urea, que es de amplio espectro también, es activo en pH de 3 a 10 y va de 0,05 a 0,1. Y bueno, tenemos el propilparabeno, que es el mismo que hablamos al principio, ¿ok? Va de 0,1
a 0.3 y puede ser nipazol y nipagin. Seguimos hablando acerca de los elementos internos de un cosmético y vamos ahora con los surfactantes. ¿Qué son los surfactantes? Los surfactantes son agentes limpiadores o agentes tensioactivos, los que producen esa espuma, los que hacen que un producto limpie. Un producto que dice ser un limpiador y que no tiene surfactante o tensioactivo no limpia, ¿ok? Eso es importante porque también se había satanizado un poco el tema de los surfactantes. Recuerdo el tema de los surfactantes y parabenos, fue terrible por un tiempo, pero los surfactantes también son necesarios porque sin surfactantes pues el agente no limpia, ¿ok? Pueden ser sintéticos o de origen natural. Por ejemplo, el coco-glucósido, he trabajado con coco-glucósido, me va bien. El coco-betaína o betaína de coco y el ariel sulfato de sodio. Tenemos lo que son los agentes emulsionantes que están usados para mezclar fase oleosa y acuosa en una emulsión y estos permiten la elaboración de cremas y lociones, ¿ok? Para que dé ese aspecto cremoso, blanquecino. Se derivan principalmente de fuentes naturales como alcohol, cetearílico, ácido esteárico y cetearet 20. Tenemos también lo que son los solubilizantes. Se utilizan para solubilizar una sustancia que que normalmente es insoluble en un método continuo. Un ejemplo son los tónicos faciales o los ambientadores, ¿ok? En los que un aceite o una fragancia se solubiliza en agua. Aquí tenemos el lauret 20, aceite de ricino, hidrogenado, polisorbato 80, entre otros. Tenemos los agentes que aumentan la viscosidad, que son básicamente productos para espesar los componentes solubles en aceite de una formulación de cuidado personal. Pueden ser naturales o sintéticos, ¿ok? En este caso tenemos los no acuosos, la cera de abeja, candelilla, cera de carnauba y cera microcristalina. Y los acuosos, que hablamos anteriormente un poco de ellos, la goma guar, la goma santana, la hidroxietilcelulosa y el carbómero. Ok, vamos a empezar ahora a hablar cómo formular y ya estamos culminando. Lo primero, se formula en base a porcentajes y los porcentajes dan como resultado una cantidad de gramos específicos, que es lo que se va a pesar, ¿ok? El porcentaje peso-peso se usa para describir cuántos gramos de una sustancia se ha añadido para completar un determinado peso. Peso, no volumen, ¿ok? Ejemplo, solución al 50% peso-peso va a contener 50 gramos de un sólido por 100 gramos de una solución final. Es decir, en 100 gramos de una solución final va a haber 50 gramos de principio activo, aditivo, colorante, etcétera. Y el otro 50% que va a completar un 100% va a ser solamente disolvente, ¿ok? Es decir, 50% de solución o 50 gramos lo vamos a diluir en 100 gramos de solución final. Para eso tenemos porcentaje de masa, es igual a absoluto, que sería en este caso el principio activo y todo lo que vamos a colocar, aditivos, colorantes, etcétera, entre la disolución, que sería el vehículo, que puede ser agua, puede ser alcohol, propilenglicol, lo que ustedes decidan en que van a diluir su producto, ¿ok? Tenemos lo que es el porcentaje peso-volumen, que se usa para describir cuántos gramos de una sustancia se ha añadido para formar un determinado volumen. Ejemplo, solución al 50% peso-volumen contendría 50 gramos de sólido por 100 mililitros de solución final. Aquí es mililitros, fíjense que en peso-peso es peso por peso, es decir, gramos y gramos, ¿ok? Aquí no, aquí son 50 gramos de sólido, producto sólido, por 100 cc de solución o 100 ml de solución final. Tenemos también lo que es el porcentaje volumen-volumen, que se usa para describir cuántos ml de líquido se ha añadido para formar un cierto volumen de solución. Ejemplo, 50% volumen-volumen va a contener
50 ml, ya no serían 50 gramos, sino 50 ml de líquido por 100 ml de solución final. Entonces aquí no se trabaja por peso, en volumen, sino por medida. Se debe medir la cantidad. Puede pesar X, ¿ok? Pero son 50 ml de líquido por 100 ml de solución final. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente al momento de formular un producto. Lo primero, las fórmulas cosméticas se deben hacer en peso, es decir, 50%, 50 gramos de soluto por 100 gramos de disolución o de solución final. Dos, todas las fórmulas deben formar 100% peso, ¿ok? Los ingredientes se separan por fases, es decir, primero hacemos las fases acuosas y las mezclamos, todo lo que sea acuoso, y después la oleosa o viceversa, y al final es que unimos las dos fases, porque si no, el producto no es estable, y al final lo que ocurre es que se nos separa, ¿sí? Y cuatro, las fórmulas con agua, todas las fórmulas que contengan agua, se debe realizar ajuste de pH. Usualmente se debe bajar el pH porque recordemos que el agua tiene un pH de 7, ¿ok? Así que en la mayoría de los casos lo que vamos a hacer es que vamos a bajar el pH del producto. ¿Cómo debe ir estructurado una formulación o un producto independientemente del producto que ustedes vayan a elaborar? Debe contener ingredientes funcionales, ingredientes estructurales, ingredientes de apoyo e ingredientes extras, ¿ok? Como colorantes, que son ingredientes que no son 100% necesarios, digamos. Entonces, los ingredientes funcionales serían en este caso los activos o los principios activos. Los principios activos deben ir en un porcentaje del 5 al 10% o inclusive hasta el 50%, ¿ok? Los ingredientes estructurales pudieran ir del 5%. Los ingredientes de apoyo que pudieran ser aditivos, aromáticos, van del 1 al 3%, ¿ok? Em, y los extras, que serían, digamos, estéticos, puede ser colorante, perfumería, deben tener 1 al 2%, ¿ok? Esos son los porcentajes que debe contener cada producto. Ahora, ¿cómo vamos a colocar esa fórmula para armar un producto? Para eso nos vamos a ver en la práctica, ¿ok? En la práctica les voy a explicar cómo van a colocar estos ingredientes funcionales que deben ustedes saberlos porque ya los vimos, ¿ok? Los ingredientes estructurales, que ya los vimos también, los ingredientes de apoyo y los extras, y permítanme recordarles para que hagan un repaso luego de que culmine esta parte teórica. Los ingredientes funcionales son, por ejemplo, los despigmentantes, los agentes antiedad, es decir, los principios activos que tienen una función específica, ¿ok? Los ingredientes estructurales son los que le dan la estructura al producto. Por ejemplo, puede ser goma guar, goma santana, agua, propilenglicol, etcétera. Los ingredientes de apoyo pueden ser los extractos, aceites, etcétera. Y los extras, que serían los estéticos, el colorante, la perfumería, etcétera, ¿ok? Eso para que hagan un repaso. Entonces, eh, repasen nuevamente cuáles son los ingredientes funcionales estructurales de apoyo y extras que aprendieron en la clase teórica y posteriormente nos vamos a ir a la práctica. ¿Y qué vamos a aprender en la práctica? Cómo formular, es decir, cómo agregar esos productos por porcentaje para tener una solución final, cómo pesar, ¿ok? Esos ingredientes en un peso de precisión y cómo mezclar. En nuestra práctica vamos a elaborar un suero facial, vamos a elaborar un suero para todo tipo de piel, eh, contiene ácido hialurónico, es hidratante para todo tipo de piel, tiene ácido hialurónico, colágeno, niacinamida, etcétera, y va a tener una consistencia bien, bien suave para que no obstruya ni nada de eso. Vamos a utilizar extracto,
Así que por favor revisen nuevamente toda esta información. Les voy a dejar información a sus correos electrónicos también. Para eso le pedí los correos, para dejarles información por allí y que hagan un repaso, un recuento, lean toda esta información, la pueden volver a ver cuantas veces quieran, para que entonces en la práctica formulemos y elaboremos el producto. Gracias por escucharme. Como siempre, para mí es un placer enseñarlas y que aprendan. Espero que de esta parte les haya quedado mucha información que va a ser de relevancia para posteriormente elaborar los productos y nos vemos en la práctica. Muchísimas gracias nuevamente. Les saluda la doctora Joana Rodríguez y nos vemos en la próxima.